Ok, bueno, vamos a hablar hoy acerca de la dispensación de la ley mosaica. A ver, solamente a modo de repaso, están con la posibilidad de abrir su micrófono, así que me encantaría que puedan ir respondiendo. A modo de repaso de las dispensaciones, fuimos viendo la primera dispensación, que es la dispensación de la... Inocencia. Bien, fantástico. Que no responde el pastor en esta ocasión. Que él ya la sabe. Oye, esto es como cuando... me siento como mi profesor cuando decía que el chileno no pregunte. Ahí en su momento. No, sí, esa la tenía. Pero ahora me gustaría que los demás... Sé que todos te la sabes, pero me gustaría por ahí que los demás todavía la puedan recordar. Ya. Tenemos la de la inocencia. ¿Quiénes eran los personajes principales de la inocencia? ¿Alguien lo recuerda? Es fácil, deducir. Se puede deducir. Adán y Eva. Adán y Eva, exactamente. Ahora, después viene la segunda dispensación. La dispensación de la pista empieza con C. ¿Quién me puede decir cuál es? Son ciencia. Conciencia. Claro, empieza con C, termina con conciencia. Ahí, bien, la dispensación de la conciencia. Ya el hombre, el ser humano, ahora siendo consciente de su pecado, ahora la relación cambia, es diferente. Ya directamente el Señor ya no lo trata como un inocente, alguien que no conoce el bien y el mal. Ahora tiene responsabilidad frente a tus actos y en este caso. Después sigue otra dispensación, una dispensación que empieza desde Génesis capítulo 9 hasta Génesis capítulo 12. Ahora, un punto importante que sucede en la dispensación de la conciencia. ¿Cuál fue el juicio resultante de esta dispensación? A ver, ¿quién se acuerda? Porque el Señor se revelaba y les incentivaba a que le adoren, pero el ser humano se desviaba de eso y teníamos casos de gente rebelde y gente que hacía el mal y gente que se jactaba de asesinatos, etcétera, etcétera. Salvo uno por ahí que actuó de buena... Ahí alguien da una pista muy buena en el chat, de que alguien actuó de muy buena manera. Y ahí nos referimos al señor Enoch, que caminó con Dios. Hay una persona que zafó de todo eso. ¿Cuál fue el juicio resultante? Ya les doy otra pista. Capítulo 6 de Génesis. Les doy otra pista. Lean el chat. El diluvio, ok, lo tiramos así para avanzar. El diluvio, ok. El diluvio llega como el juicio resultante. Pero la intervención de Dios en gracia era de que Dios toma a Noé, el justo Noé, que predicó justicia durante años, para ahí poder preservar a esta familia, a su familia, a quienes creyeron y subieron por fe también al arca. Recordemos que también era un acto de fe. En la vida había llovido. Y la manera en la que llovió fue extraña, porque también tampoco fue que cayó el agua de arriba hacia abajo, sino que fue de abajo, se abrieron las fuentes y se disparó hacia arriba y después eso iba cayendo. Es algo impresionante, que de hecho cambió toda la atmósfera de la Tierra. Eso lo vimos en Génesis hace un tiempo atrás. Pero bueno. Avanzamos. Después seguía la dispensación del gobierno humano. ¿Ok? Solo para recordar. Donde ya veíamos que se les llamó a volver a llenar la tierra. En este caso, ¿cuál fue el fracaso del hombre en este caso? Bueno, se hicieron sedentarios y se pusieron a construir ciudades. Tenemos la ciudad más famosa que fue Babel. En este caso, que es el primer vestigio de Babilonia. Que hoy... Acuérdense de eso. Va a ser muy interesante ver algo que después vamos a observar hoy en la dispensación de la ley. Algo de Babilonia. Al final se dispersan todos. Terminan yéndose por aquí, por allá. Y de cierta tierra, de Ur de los Caldeos, había una persona. Un tal Abraham, que fue llamado por el Señor. Que
que le llamó a salir de su tierra y de su parentela, y ahí se le entrega una promesa. Y ahí el Señor vuelve a cambiar. Ya deja de actuar primero con 2 personas, después para pasar con una raza completa que tenía que adorarle, después con un grupo de personas, ya grupos grandes, y ahora pasa con una nación, en este caso, con Israel, en este punto. Y de aquí en adelante es muy interesante porque el punto de Israel, en este caso, vemos como los vestigios de Israel, los primeros, las primeras luces de este gran pueblo, que se dan así a conocer por medio de la familia de Abraham, ahí de Abraham, Isaac y Jacob. Se les dio la promesa de que toda esa tierra iba a ser de ellos y que tenían que vivir en la tierra como si fueran un foco de luz para el resto de las personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El hombre finalmente, como tiende a hacerlo, por incredulidad, termina temiendo a la promesa. Lo vimos con cada uno de ellos, con cada uno de los de las personas de Abraham, Isaac y Jacob, y después con los hijos de Jacob también lo vimos. Y vimos cómo terminó todo ese grupo al final lejos de la tierra que Dios les había prometido. Ellos se fueron en un momento de situación difícil, al igual que sus antepasados, que en momentos difíciles fueron a Egipto. Ellos ahora se radicaron en Egipto, un tema que creo que no lo mencionaba la semana pasada. El punto es este. Llegamos a la conclusión, hermanos, a una conclusión muy, muy interesante. Están en Egipto por miedo a una gran hambruna, que quizás el Señor pudo haber previsto, pero bueno, y pudo haber obrado en medio de eso y sostenerlos, tipo que vayan a Egipto, encuentren provisión y después se devuelvan a la tierra. Sin embargo, ellos se fueron y dejaron todo, y vivieron en la tierra de Gosén por mucho tiempo, y se quedaron tanto tiempo que llegó a morir un faraón que conocía a José. Voy rápido porque conocen la historia. Se muere ese faraón, llega uno que no conocía a José, y ahí empiezan los problemas, y llega la esclavitud que fue profetizada por el Señor ahí en Génesis capítulo 30 y algo, creo que 31, no estoy seguro ahora del número exacto. Pero en Génesis, recuerdan que lo hablamos de que se le mencionó ahí a Abraham de que el pueblo sería preso y sería esclavizado. Sin embargo, el Señor también avisó que los iba a liberar. ¿Por qué? Porque esa fue la intervención de Dios en gracia. Sale el pueblo, cruza el mar, y ahora tenemos un gran grupo de personas caminando por el desierto. Y es tan diferente la situación que ya el trato es distinto. Ahora, el trato es distinto, ¿por qué? Porque claro, tenemos acá una nación grande. ¿Y cuándo una nación se transforma en nación? ¿Alguien me podría responder eso? ¿Cuándo una nación se transforma en nación como tal? Cuando tiene alguien que la gobierne. Ok, cuando tiene alguien que la gobierne. ¿Cómo se ejecuta la manera de gobernar? ¿De qué manera se ejecuta la forma de gobernar? Sabemos que hay una cabeza, alguien que gobierna. En este caso iba a ser Dios. Pero ¿cómo Dios iba, exacto, con la ley? ¿Cómo Dios iba a ejecutar su gobierno sobre esta nación por medio de una ley? Una ley venida de parte del Señor. Ahora, tenemos que entender eso porque nosotros de este lado de la historia, desde esta otra dispensación, que entendamos, la dispensación de la ley no nos corresponde a nosotros. Y esto es como medio chocante, porque recién ahora nos estamos metiendo a un periodo que abarca desde Éxodo capítulo 20 hasta más o menos como los Evangelios Hechos capítulo 2.
O sea, le estoy diciendo que prácticamente el 90% el 80% de el Antiguo Testamento como que no fue escrito totalmente para nosotros directamente. Y sí, puede ser chocante. Uno dice, pero si la Biblia es para mí, o sea, la Biblia debería ser toda para mí. Claro, es para usted, pero en una aplicación secundaria. Recordemos estos puntos, porque, a ver, para entender la dispensación de la ley mosaica tenemos que recordar ese punto y entender lo que estamos estudiando. Como tal, estamos viendo dispensaciones, pero esto en un margen mucho mayor, que es método de estudio bíblico. ¿Cómo estudio mi Biblia? Ahora estamos en el punto de la interpretación. ¿Recuerdan? Haciendo memoria, porque de repente entre tanta dispensación y dispensación se nos olvida lo que estamos viendo. Si queremos entender un pasaje de la Biblia, si yo por ejemplo estoy leyendo Jeremías y quiero sacar algo para mí, tengo que fijarme muy bien qué cosas que están escritas ahí en el pasaje son directas para el pueblo de Israel y no son necesariamente para mí como tal. Sin embargo, hay maneras de aplicar las lecciones a mi vida en una aplicación secundaria. O sea, la Biblia es para usted, es cierto, pero tiene una aplicación primaria, porque son crónicas, son cosas que se dijeron y cada emisor tiene un receptor claro. En este caso, este receptor era el pueblo de Israel. Ahora, entendiendo todo esto, parecería como que hablamos de que de la ley, de la ley, de la ley y como que la ley pareciera mala. Bueno, vamos a ubicarnos aquí para observar algunos puntos interesantes y prepárense porque hoy vamos a leer mucho, ¿ok? Así que les voy a pedir bastante participación, tengan sus Biblias a mano, la aplicación y todo. Así que vamos a ver. En primer lugar, contextualizando la ley. La ley fue un recurso temporal, ¿ok? Y un recurso que no anuló la promesa de Dios. Porque, a ver, la dispensación de la promesa establecía que iban a tener una tierra. Y esa tierra se sigue prometiendo en esta ley. Y que ahora no es solamente que van a tener una tierra, sino que van a permanecer en la tierra mientras cumplan esta ley. ¿Ok? Si ustedes leen ahí Deuteronomio, por ejemplo, ustedes teniendo esto en mente ya van a poder interpretar muchas cosas que generalmente les va a aparecer ahí en los pasajes de que uno se va a quedar ahí en la tierra, que si tú guardas todos los mandamientos, tú vas a poder tú vas a poder permanecer ahí en esta tierra que yo he dado a tus padres. Esa es una de las verdades que se repiten ahí en el Antiguo Testamento. Ahora, este era un recurso temporal. Era un recurso temporal que iba a durar algo específico, que vamos a leer después un versículo acerca de eso. Que Dios utilizó para manifestar la culpabilidad del ser humano. Miren, la ley tenía por objetivo mostrarle al ser humano que en él habían imperfecciones, que su manera de obrar era contraria a la santidad de Dios. La ley servía como un termómetro para medir cómo estaba el hombre, pero también servía como una balanza, donde el hombre tenía que colocar sus acciones y compararlas directamente con la santidad de Dios, y siempre iba a quedar en déficit comparado con el Señor. Ahora, algo muy interesante de esto es que esta operó desde su entrega en el Sinaí hasta la muerte de Cristo. Ok, ¿por qué primero que todo me gustaría que analicemos el tema y preguntarles, ¿por qué creen que opera hasta la muerte de Cristo? ¿Por qué creen que ya después de la muerte de Jesús ya no fue necesaria la ley? Porque fuimos perdonados, ¿sí? Ok, porque fuimos perdonados, podría ser la respuesta, pero todavía no. Va cerca, va cerca.
va más allá que por lo que nosotros recibimos, por lo que se hizo ahí en la cruz. ¿Ok? A ver, fuimos perdonados, es cierto, pero ¿de qué? Dice Colosenses de que había un acta que era contraria en nosotros. O sea, cuando se colocaba las obras humanas y la santidad de Dios en una balanza, siempre iba a pesar más la santidad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el gran problema? Es que las obras humanas te muestran un déficit, te muestran que estás debiendo, te muestran que tienes una deuda y que estás con un problema que tienes que solucionar con la justicia divina. Y la paga del pecado que tienes aquí es la muerte. Si sigues de esta manera, vas a irte al infierno. Y básicamente lo que hace el sacrificio de Cristo en la cruz es saldar la deuda. Es saldar la deuda, es satisfacer las santas demandas de la ley. Y eso es fantástico, hermanos, porque en Jesús vemos el cumplimiento total de la ley. Sí, Andrea, ahí veo que levantan la mano. Bueno, no sé si estoy equivocado o no, pero Ujú, es como la oportunidad que Dios nos dio, la salida para poder arrepentirnos de lo que hemos hecho. ujú. ¿Puede Exacto, ser eso? Ujú. exacto. Justamente porque, a ver, vamos a ver más adelante eso, no nos adelantemos. Voy a volver a ese punto, ¿ya? Porque diste en el clavo en algo que vamos a ver más adelante. Pero no lo quiero tocar ahora porque lo vamos a ver con mayor profundidad. Pero excelente comentario, de ahí vamos a meternos con eso. Muchas gracias. Miren, fijémonos en algo. Alguien que pueda leer, quien quiera, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Aquí es impresionante porque la misma Biblia nos da el respaldo claro de dónde empieza y dónde termina la ley. Gálatas, ¿cuánto dijo? Capítulo Gálatas 3. 3, 19. Yo, Pipe. Ya, dale, Vivi. Ya. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese de simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Ok, ya. Este versículo que puede parecer medio trabalenguas y todo lo demás, nos deja algo muy interesante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué está la ley? Bueno, fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, la ley, como había pecado en el ser humano, y el Señor quería mostrar su santidad al pueblo y que el pueblo compartiera su santidad, lo que hace es colocarles, es explicarles, mira, esto que estás haciendo está mal. Estas cosas que ustedes hacen y el resto de los que los rodearán en la tierra prometida hacen está mal. Aquí les estoy dando una pauta, una línea fija donde ustedes tienen que llegar. Les estoy dando un tope a donde tienen que alcanzar. Estas son las demandas que yo establezco como un Dios santo. Eso les plantea el Señor a través de la ley. Que hagas esto y que no hagas esto. Después vamos a enfocarnos un poquito en qué hacía la ley y qué demandaba la ley. Pero después el versículo dice hasta. O sea, todo esto iba a servir para eso hasta que pasara algo. Que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Esto a quién se refiere? En simples palabras, la explicación más sencilla se refiere a Jesucristo. Él es la simiente de la promesa. La simiente, el descendiente de esta promesa finalmente que se hizo en el huerto del Edén. ¿Recuerdan? Que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Que él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, entendemos esto. La venida de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz logró satisfacer las demandas de la ley. Y esto lo entendimos cuando recibimos a Cristo. O sea, mis obras de justicia no alcanzan para llegar al tope que Dios me pone para su santidad.
pero solamente el sacrificio de Jesús me hace borrar todo mi déficit y llevarme y hacerme santo posicionalmente. O sea, y esto es fantástico, miren, digamos así, esta es la demanda del Señor, espero que todos puedan ver mi cámara, pero esta es la demanda del Señor. Yo estoy aquí. Todo lo que me hacía bajar por causa de mi pecado, el Señor lo borra. Entonces avanzo. Y lo que no puedo avanzar por mi incapacidad humana, lo tengo posicionalmente y llego. Hermanos, es que es fantástico lo que hizo el sacrificio de Cristo en la cruz. Me perdona, pero también me hace santo. Me santifica y me da la posibilidad sobrehumana de poder satisfacer de poder satisfacer la justicia de Dios. Claro, pecamos todo el tiempo, porque tenemos todavía una naturaleza pecaminosa, pero posicionalmente estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Eso, hermanos, es pero maravilloso. Y de verdad no lo olvide. No lo olvide, porque la dispensación de la ley es una dispensación que tiene que servirnos a nosotros como un recordatorio de lo difícil que era salvarse. De lo imposible que era para nosotros. Y esto, hermanos, es digno de agradecerle a Dios. Espero que terminando este estudio nosotros podamos adorar y glorificar al Señor por su bondad y su justicia y su amor. Bueno, vamos a avanzar. Quería tomarme un poquito el tiempo de explicar estas cosas. Ahora, continuando con esto de la ley, para contextualizar algunas cosas. La ley como tal se divide en tres aristas. En primer lugar tenemos la ley moral, que aparece toda en Éxodo 20. Esta es de una aplicación universal, salvo el asunto del día sábado. ¿Ok? Que en el asunto del día sábado tenemos un tema de una aplicación de entregarle al Señor mucho más que el Sabbat. Justamente el Señor pide nuestras vidas. Va mucho más allá de eso. Y también el Señor Jesús predicó acerca del día de reposo y muchas otras cosas. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Pero en la ley moral, en los 10 mandamientos, lo que tenemos ahí, Dios le explica claramente al pueblo qué es lo que Él espera de ellos. Que sean fieles, que no asesinen a otro ser humano, que le amen con todo su corazón, que no se entreguen a dioses ajenos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la ley judicial, y aquí hay que hacer hincapié en algo. Esta es de una aplicación limitada. ¿A qué me refiero con aplicación limitada? Es que son cosas que eran estrictamente para el pueblo judío. Las leyes morales nos competen. Sí, tenemos que acatarlas. El día sábado hay una excepción importante, que Jesús la hizo a través de sus enseñanzas. ¿Por qué acatamos esas leyes morales? Básicamente por un tema de relación, inclusive. Porque las mismas leyes morales son las mismas ordenanzas que tiene hoy la iglesia. O sea, justamente las epístolas, la enseñanza de los apóstoles coincide exactamente con las leyes morales. Por eso nosotros entendemos por asociación que esa nos corresponde. Salvo por lo del día sábado, ¿ok? Ahí vamos a entender nosotros, de hecho, eso de mejor manera ya en 2 semanas más, cuando veamos la dispensación de la gracia, o como me gusta decirle a mí, porque se entiende quizás mejor, la de la iglesia. Pero le menciono los dos nombres porque lo pueden encontrar ahí en libros de ambas maneras. Ahora, la ley judicial tiene que está ahí en Éxodo capítulo 21 al 23, y todo esto se repite también en Deuteronomio y se amplía en Levítico también. No, perdón, en Levítico se aplica la otra, quiero decir. En Deuteronomio es donde se repite esto y se amplía. Aquí están todas las consecuencias que Israel debería enfrentar en caso de que cometiera pecado. Y todas las cosas que están ahí van a aparecer también
ciertas leyes donde uno se tiene que guardar de ciertos alimentos. Por eso tiraba la broma de que aquí sabremos si podemos comer jamón o no podemos comer jamón. Sí que podemos, hermano, porque estamos en otra dispensación. Recuerdo cuando nosotros estudiábamos eso y decía el profe, así que agradécele al Señor porque podés comerte un bife. Pero bueno, son las añadiduras de vivir de este lado de la historia. Ahora, independiente de todo eso, esto era por razones sanitarias y también por razones de separación, porque había muchas cosas que eran animales directamente impuros para ellos. Todo esto era para mostrar a las otras naciones santidad. Recuerdan que estudiamos un versículo ahí en Deuteronomio que decía de que cuando vean las leyes de este pueblo, las otras naciones digan, ¿qué pueblo tiene leyes como las suyas, tan justas, y un Dios tan maravilloso? La idea es esa, de que ellos pudieran marcar una diferencia tremenda, y que también eso les recuerde a que son distintos del resto. Pregunta de aplicación, hermanos. A veces nosotros nos preguntamos y vivimos ahí y nuestras vidas como sufriendo de que ¿por qué no puedo hacer lo mismo que hacen los demás? ¿Y por qué si todos se toman su copetito, se fuman su cigarrito, por qué yo no lo puedo hacer? Ojo, ¿puede? ¿No puede? Aquí esa no es la cuestión. La cuestión es que ¿conviene para que el mundo vea que soy distinto? Una aplicación importante, porque también el Señor quiere que las personas al ver una vida santa se den cuenta de que no es que usted vive como un extraterrestre simplemente así, que tiene una manera de pensar muy alta. No, es que usted cree en Jesucristo y Jesucristo obra en usted. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay una aplicación interesante. Y también tenemos las leyes de culto religioso. Las leyes de culto religioso que se observan ahí en Éxodo capítulo 24 al 31 y se repiten ahí en Levítico y se amplían en Levítico explicando toda la manera de la adoración. De hecho, Levítico es eso. Es el libro de la adoración de los levitas. Es bastante interesante ese libro por todas las figuras que están. Ahora, aquí se presenta cómo Israel debía adorar al Señor. Aquí se presenta cómo un pueblo pecador se puede acercar en adoración a un Dios santo. Y para eso estaban los sacerdotes, los sacrificios. Y ahí también vemos una hermosa figura de nuestro Señor. De cómo un hombre pecador se puede acercar a un Dios santo. Bueno, se necesita un sacrificio. Bueno, el Señor se dio. Y se necesita un sacerdote. Bueno, el Señor hoy está haciendo una labor sacerdotal por todos los creyentes, sentado a la diestra de Dios Padre, pasando nuestras oraciones a Él y intercediendo por nosotros. Todas esas veces que vamos en contra de sus mandamientos o venimos con sufrimiento, ahí Él está para interceder y para mostrar sus manos y mostrar, mira, Padre, aquí están las llagas que muestran que este es inocente. Yo ya pagué por lo que Él está haciendo. Él es perdonado. Ahora, cosas que nos hacen pensar y nos hacen valorar nuestra salvación. No se olvide, hermano, lo que costó. De verdad, no nos olvidemos lo que le costó al Señor. Ahora, ya que tenemos un poquito de contexto, ya vamos propiamente a tal con este tema. Ok. ¿Quién es el personaje clave de la ley mosaica? Es medio obvio decirlo, es Moisés, claramente. Que Moisés es quien sube al monte Sinaí, al monte de Dios, y se le entrega ahí los 10 mandamientos y toda la ley. Y en ese momento entendemos también todo lo que pasó y que vamos a mencionar más adelante. Ahora, ¿desde dónde se extiende este periodo de esta dispensación? Desde la entrega de la ley, en Éxodo 20, hasta la muerte de Cristo. ¿Por qué hasta la muerte de Cristo? Ya lo explicamos.
porque en Jesús, en su sacrificio, se logró satisfacer las demandas de la ley. Ahora, ¿qué porción de la Biblia se abarca en general? Aquí solo quiero mencionarle que hay discusiones. Hay amplias discusiones en esto. Fijo es desde Éxodo 20, porque ahí se entregó la ley, hasta Hechos capítulo 2. ¿Por qué dejo yo Hechos capítulo 2? Porque creo que es la manera más fácil de conciliarlo, porque estrictamente sería hasta la muerte de Cristo. Algún pasaje bíblico están desparramados por todos los evangelios. Ahí, varios. Sí, Andrea, ahí tienes una pregunta. Bueno, según lo que tú hablabas de la ley, ¿ya? Ujú. Ahí en ese lapsus, digamos, de Éxodo 20 hasta Hechos capítulo 2, ¿Ya? ahí se hablan de los distintos tipos de leyes que se hicieron en ese momento, Es la misma ley. Siempre la misma ley con estas tres pero se aristas que dividió en mencionamos. distintos tipos de cosas, digamos, ley moral, una Claro, ley judicial, como hablabas tú, pero exacto. en distintas, pero no son solo esas las leyes, hay varias, ¿cierto? Tipos, digamos, divididas, Como no tal, sé cómo, esta es una división que se realiza ¿ya? que se realiza a modo de estudio. Pero cuando el judío hablaba de la ley, hablaba de un concepto que contenía 365, creo que eran, o corríjanme si estoy mal con el número, pero eran 360 y tantos ordenanzas. Eso se refería a ceremoniales y varias Ceremoniales, de más cosas, pureza, de todo. de De lo que todo. podías comer o no podías comer, de cómo te tenías Hasta que las cosas lavar más de... inimaginables que tú podías Claro, entender como ley. y ¿A eso se refiere? muchas de ¿Ya? ellas son escritas por Dios. Ahora, Ya. algo muy importante, mencioné lo de lavarse las manos. Eso era una tradición. Y lo vamos a ver más adelante, porque también tiene que ver con el asunto de el asunto ahí de qué es lo que qué es lo que pasó finalmente con el fracaso del hombre. Pero no nos adelantemos porque es un punto interesante ese también, lo vamos a tocar. Pero sí, muy buena pregunta. ¿Qué tipo de ley? ¿Qué ley es esta? A ver, los fariseos eran buenos para sumar más cosas a la ley, exactamente. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque tiene que ver mucho con el asunto de el fracaso del hombre en esta dispensación. Pero ya vamos para allá, ya vamos para allá. Vamos en esto. Era un conjunto de leyes. ¿Quieres saber cuáles son esas leyes? Bueno, tome nota. Vamos a decirlas una por una. No, es broma. Vaya a la Biblia. ¿Se imaginan ahí recitarla? No terminábamos más. Ya, vamos a centrarnos acá. Éxodo capítulo 20 en adelante, todas las cosas que tienen que ver con la ley hasta el capítulo 31, ¿ok? Éxodo del 20 al 31. Y a esto tenemos que sumarle todo lo que es, sería Levítico, tendría que ser también Deuteronomio, porque es la repetición de la ley para una nueva generación, porque recordemos que se murió una generación en el desierto y ahora llega otro grupo de personas y ahí otra vez hay que repetir la ley. Hay que explicar todo lo mismo que se explicó, ahora hay que explicarlo acá. Así que por ahí le puede servir eso. Otro material que le puede servir bastante, que tengo el libro y se lo puedo mandar, se llama Usos y Costumbres del Pueblo Judío. Muy bueno si quiere de repente profundizar en el estudio y saber cuáles eran estas leyes, qué cosas tenían que hacer ellos y el porqué de estas cosas. Es bastante interesante, toca temas desde la circuncisión hasta los alimentos kosher que ellos se guardaban de ellos. De hecho, hoy en día los judíos ortodoxos siguen guardándose de ciertos alimentos y están las carnicerías kosher que tipo las carnes que venden son autorizadas por el rabino de la sinagoga para que realmente no tenga se pueda comer sin incumplir ningún tipo de norma religiosa.
Son datos muy interesantes ahí de la cultura judía que continúa hasta el día de hoy. Ahora, esto recordémoslo, es como decía un profesor, no es para vos, es para los judíos, esto es para ellos. ¿Por qué? Porque son aplicaciones limitadas, son cosas entregadas a este pueblo, efectivamente. Ahora, volvamos al tema, que nos salimos un poquito, pero valió la pena hablar de eso. Me gusta cuando se da esta participación. Y si tiene preguntas, abre el micrófono o levante la mano, por favor, felices de contestar todas estas dudas cuando se pueda. Bien, a ver, en Hechos capítulo 2, ¿por qué mencionábamos esto? Bueno, porque al final de cuentas ahí ya vemos la iglesia establecida como este nuevo grupo con el que se va a trabajar de una manera distinta. Hey, pero si en el capítulo 16 se empezó a establecer la iglesia. Sí, pero pongamos algunas cosas sobre la mesa. Ahí en el capítulo 16 se hace una mención. Se hace la primera mención de la iglesia. Pero cuando de repente vemos ahí que el Espíritu Santo llega y se empieza a operar ahí, bueno, desde Hechos capítulo 2. Pero de todas maneras, hermanos, quiero decirle que no podemos ser tajantes. En donde empieza o termina la dispensación, aquí en este punto. Lo que sabemos en cuanto a pasajes. Teóricamente, según lo que dice la Biblia, ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 19, es hasta que venga la simiente. De hecho, hay tres posturas diferentes. Dicen uno que cuando empieza la iglesia, otros dicen cuando nace Jesús y otros dicen que cuando muere Jesús. Por lo que dice la Biblia, yo estoy más a favor de la tercera. Pero puede haber diferencias. Su salvación no depende de esto. Así que no se preocupen, no entren en discusiones si alguien le dice lo contrario. Son posturas, ¿ok? De interpretación por ahí. Importantes. Ahora, otro punto interesante. Estamos mencionando Hechos capítulo 2. Y Jesús vivió todo un tiempo. ¿Qué pasa entonces con la interpretación de las enseñanzas de Jesús? ¿Entran en la ley o tienen que ver con nosotros? ¿Cómo interpretamos en ese caso las cosas que dijo Jesús? A ver, ¿a quién se le ocurre? Acá pueden contestar todos. Si estamos en esta dispensación, piénselo un poquito. La respuesta es más evidente de lo que parece. ¿Qué será para la dispensación en la que estamos ahora? Claro, o sea, entendiendo a ver, ¿cómo? Quizás no planteé bien la pregunta. Miren, si yo estoy leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todavía ellos se estaban manejando con la ley. Aún estaban ahí. Pero ¿cómo yo tengo que interpretar las enseñanzas de Jesús en este caso? Hay un versículo que, bueno, es decidor con eso, porque Jesús mismo dijo que él no vino a abrogar la ley, sino que para que la ley fuese cumplida. Muy bien, Que estaba... todo lo que él estaba haciendo estaba cumpliendo la ley. Exacto, porque lo hemos repetido varias veces en esta clase. En Jesús se satisfacieron todas, se pudo ver satisfecha toda la demanda de la ley. ¿Por qué? Porque Él la cumplió. Él cumplió con la ley, pero además Él también hizo algo muy interesante que vamos a ver más adelante con la ley. Muy bien, muy bien. Recordemos eso. Las enseñanzas de Cristo no anularon la ley, sino que la llevaron a su correcta interpretación. Entendamos de qué, hermanos. Y aquí es otro punto de interpretación muy, muy llamativo. De que cuando nosotros estamos estudiando, tenemos que conocer bien el contexto. En esa época, cuando Jesús estaba en la tierra, había una gran crisis. Porque todo el sistema religioso se estaba corrompiendo demasiado.
los religiosos, los fariseos estaban y los escribas estaban de repente sumando algunas cosas que nada que ver y poniendo duras cargas sobre el pueblo y todo lo demás. Y se estaba perdiendo el espíritu de la ley. Y el Señor vino a resumirlo todo en dos cosas. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Y básicamente toda la manera en la que y ciertas cosas que decían, claro, dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo. ¿Recuerdan cuando estudiamos vida de Cristo? Ahí observamos eso. Oíste que fue dicho, ¿qué cosa? De que de que en la ley se decía que una persona que tenía la relación sexual con una mujer que no era su esposa estaba adulterando, pero si la viste con ojos codiciosos, ya adulteraste en tu corazón. Entonces ahí va sumando toda la interpretación correcta y además por autoridad, o sea, está el mismísimo creador de la ley, está hablándote de la ley. Entonces él sí que te puede mencionar cómo se interpreta. Ahora, avanzando con esto, ¿qué características tiene el hombre en esta dispensación? Siempre recordemos en qué estado estaba el hombre. Bueno, sigue existiendo un trato nacional con el hombre. Recordemos que los principales en todo esto es Israel. De hecho, todo el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, salvo ciertos ahí capítulos y libros, que por ejemplo ciertos libros que fueron escritos ahí para naciones paganas, que se les venía un castigo, etcétera, etcétera. Bueno, varios de esos libros y cosas y diferentes capítulos salen de esta regla, pero la mayoría del Antiguo Testamento, que es lo que comprende esta dispensación, tenía que ver con Israel. Y también las cosas que se dicen de los pueblos aledaños son consecuencia de lo que tenía que ver con Israel. Ellos eran los protagonistas en este momento. Y con ellos se estaba tratando, ¿para qué? Para que el pueblo fuera un foco de luz. Ahora, Israel estaba bajo una ley específica, recordemos, que tenía que ser obedecida. Alguien, por favor, que pueda ahí leer Jeremías capítulo 7, versículos 23 al 24. Alguien, por favor, que lo lea. No se peleen. ¿Felipe 7 de cuál? Sí, de Jeremías. Jeremías 7 del Hola. 23 al 24. Ya, yo lo leo. Dice, mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ok, en este caso, nosotros, bueno, también en ese último versículo vemos un poquito del fracaso, no nos vamos a adelantar todavía, pero en este caso tenía que ser una ley, esta ley tenía que ser obedecida, hermanos. Como ustedes ven aquí en el pasaje, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Tenía que ser obedecida. ¿Por qué? Porque iba a ser natural lo que iba a venir. Obediencia iba a traer bendición, en este caso terrenal. Para ellos, iban a permanecer en la tierra. Ahora, si esto no sucedía, iban a venir inevitables consecuencias. Les voy a leer ahí dos versículos. En primer lugar, Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, miren lo que dice aquí, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
había una maldición que acarrea la ley. Porque la ley sirve para mostrarle al ser humano la condena que le espera si es que no alcanza este punto importante al que tiene que llegar. Este límite que el Señor le pone. Las justas demandas del cielo. Y también ahí en Deuteronomio capítulo 27, versículos 26, dice también, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. En otra versión dice, maldito sea aquel que no practique fielmente las palabras de esta ley. Ahí como dicen la nueva versión internacional. Esta vez no me están haciendo sponsor, pero me gusta bastante esta versión también para este versículo. Pero bueno, el punto, el punto es este. Que vendrían inevitables consecuencias. Si hay una maldición que acarrea la ley para todo aquel que no la cumple. Ahora, me pongo a pensar, ¿qué maldición tendría que caer sobre nosotros? Entendiendo esto, porque el carácter de Dios no ha cambiado. Su forma de operación tal vez sí, pero su carácter tan directo contra el pecado no ha cambiado, hermanos. Y esto es súper loco porque a veces creemos como que el Dios del Antiguo Testamento es una cosa y el Dios del Nuevo es otra. Pero Él es inmutable. Lo que le ofendía hace 1000 años le sigue ofendiendo hoy. Y Él no ha cambiado. El tema es que hoy, claro, vivimos bajo otras reglas, ya no las reglas de la ley, sino las reglas de la gracia, pero el carácter de Dios es el mismo, no cambia. Y tenemos que saber eso, que tampoco tenemos que jugar con el Señor, como si Él lo hubiese cambiado y fuese más indulgente ahora. Ahora, cabe destacar que si bien la ley fue entregada, el hombre seguía también siendo propenso a caer. En ningún momento la ley como tal por existir lo santificó. De hecho, por el contrario, o sea, lo mostró más pecador aún de lo que era, de lo que se tenía en cuenta. Y por eso entonces la ley es mala, como dijo Pablo, por ningún motivo. De hecho, eso es lo bueno de la ley, que te muestra cuál es el problema. Miren, aquí quiero hacer hincapié en algo. ¿A quién de ustedes le gustaba cuando revisaban una prueba en el colegio? A nadie, ¿cierto? Porque de repente uno veía y decía, pucha, pero ¿cómo tan pavo que me equivoqué en esto ahí? O de repente uno veía y decía, pucha, y yo marqué la A y la borré y puse la B, nada que ver, y la A estaba buena. ¿Cuántos nos pasó eso en algún momento? Pero hermanos, al final de cuentas en una revisión usted aprendía. Al final de cuentas usted sabía dónde estuvo su error para no volver a caer ahí. Y la ley y la reprehensión de Dios es un acto de misericordia. Y tenemos que verlo así. Y también la gran pregunta que sale, bueno, entonces, pero ¿por qué en base a eso? Dios le entrega una ley a personas tan santa, a personas que Él sabe que no la van a poder cumplir, bueno, como eso, como un acto de misericordia. Porque estas personas necesitaban acercarse a Dios humillados para ser transformados. Pero ¿cómo te vas a acercar humillado si es que encuentras que todo está bien contigo? Y ahí está una cosa que tenemos que también tomar de aquí. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y en ese mismo capítulo hay un versículo maravilloso. Miren, fíjense ahí en Salmos capítulo 19. Ahí versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esto en el contexto de la palabra de Dios. Hermano, hermana, nos hace bien ver la Biblia. ¿Sabe por qué?
porque la Biblia tiene que conmover su corazón. Porque a veces estamos tan alejados de este santísimo, maravilloso libro, y se lo digo por experiencia propia, a veces me siento tan lejos de la palabra de Dios, que empiezo a vivir mi vida como si todo estuviera bien, como si todo fuera color de rosas. Pero de repente empiezo a leer la Biblia y me doy cuenta de que hay cosas malas en mi vida. Y la palabra de Dios en su misericordia me muestra lo que quiere que yo cambie. ¿Por qué? Porque quiere moldear mi carácter al carácter de Dios. Y no me quiere dejar así. A veces somos tan tontos que no nos damos cuenta de que estamos caminando en barro. Pero la palabra de Dios nos ilumina el camino para darnos cuenta dónde está el barro húmedo para no poner los pies ahí. Por eso el Señor le entrega la ley al hombre, para eso, con esa finalidad. Pero bueno, nosotros conocemos cuál fue el fracaso finalmente. Bueno, ya mencionamos cuál era la responsabilidad del hombre. Vamos a ir un poquito más rápido, pero de acá solamente quiero hacer hincapié en que, bueno, Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 3, antes de la maravillosa oración que repetían los judíos constantemente, el Shema, oye Israel, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo eso lo tenían en mente. Antes de esa declaración de fe, hay unos versículos que me gustaría que podamos leer. En este caso se los voy a leer yo para que vayamos un poquito más rápido. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 3. Estos, pues, son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando, ¿cuánto dice aquí? Todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, y tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Hermanos, nota que aquí hay dos palabras que se repiten: todo, todo. Porque Dios pone una ley, y aquí voy de vuelta a la pregunta que hizo Andrea. ¿Diferentes tipos de ley? No necesariamente, nosotros los separamos para hacerlo más fácil de entender, pero la ley es un conjunto. Es toda una masa que explora la santidad de Dios. Pero, si uno ofende en uno de esos puntos, ya estamos mal, ya perdemos. ¿Y dónde lo vimos? Lo vimos en el libro de Santiago. Ya recuerdan ahí en el capítulo 2, versículo 10. Ahí no vamos a entrar en detalles porque se vio. Pero acá resume muy bien la responsabilidad del pueblo frente a la ley. Ellos debían cumplirla por completo, ya que la ley como tal es una unidad que apunta a la santidad divina. Un todo. Y la santidad se muestra en eso, hermanos. En ausencia total de pecado. Yo recuerdo cuando una vez un niño en Argentina me explicó lo que para él era la santidad de una manera que me voló la cabeza. Me mostró un papel en blanco y me dijo: mira, la santidad para mí es como esto. Sacó el papel y me dijo: este papel ¿tiene una mancha? ¿Lo veía? No. Y sacó un lapicito y le hizo un puntito pequeño. Ya, ahora, ¿el papel está rayado? Sí, yo creo. Bueno, pero es uno pequeñito. Pero está rayado igual. Bueno, eso es la santidad. La santidad de Dios es que no tienes ninguna rayita. Un niño chico fue explicando un concepto teológico tremendo. Pero es así, hermanos. Ausencia de todo mal. Por ende, es completamente inalcanzable para un ser humano, para usted y para mí. No había manera, por medio de nuestros propios medios, valga la redundancia,
Y por eso llega esto. A ver, ¿cuál fue el fracaso del hombre ante el llamado de Dios? Bueno, el pueblo, aunque decía temer a Dios, aunque iban a hacer sacrificios, aunque iban ahí y cumplían con todas las fiestas y todo lo demás, y todo lo que usted se puede imaginar que lo cumplían, constantemente terminaban rechazando la ley y entregándose al final a todo tipo de idolatría. Miren, hermanos, alguien que pueda por favor leer Romanos capítulo 10 versículos 1 al 3. A ver, ¿quién quiere leerlo? Romanos capítulo 10 versículos 1 al 3. Aquí se menciona algo muy interesante, hermanos. ¿Leo? Sí, por favor, dale. Ya. 10 Del 1 al 3. Ya. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Exacto. Y aquí caemos a un punto muy interesante, que era el que íbamos a hablar más adelante. Hermanos, en esto pasaron dos cosas muy chistosas, muy tragicómicas en realidad. Gente que procuraba hacerlo todo, al final terminaba escondiendo muchas cosas. Y haciendo a veces las cosas con un corazón incorrecto. Y pecando. De hecho, si usted quiere profundizar en esto, anote este pasaje para que lo lea. Jeremías capítulo 7. Lea Jeremías capítulo 7. Completito. Y va a darse cuenta de algo súper loco. Que ahí hay una mención a cómo el Señor llamó al templo. Cuando él fue a purificarlo, como una cueva de ladrones. Ahí para los que escucharon por ahí el podcast, el último podcast de Canta y Piensa, les va a sonar ese capítulo porque hablamos de eso. Pero es un mensaje tan duro del profeta Jeremías que cuando yo lo leí por primera vez, hermano, pero me partió el alma porque explica tan claro, pero tan claro lo que a veces nos pasa a nosotros como iglesia. De que vivimos muy bien yendo a la reunión, todo lo demás, estamos súper bien, cantamos, oh Señor te adoramos, y todo bien, todo bien, todo bien. Y de repente salimos a casa y vamos peleando con alguien o discutimos por nuestro egoísmo, no somos capaces de escuchar o no tenemos compasión o nos podemos, en vez de almorzar, nos ponemos a comernos a nuestro hermano con papas fritas en el almuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, son pequeñas cosas. Y a veces también llegamos a la iglesia con en un carácter malo. Decimos temer a Dios, pero al final quizás nuestro corazón está muy lejos de Él. Es algo para analizar nuestras vidas, hermanos, porque aquí dice algo que me vuela la cabeza. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí es donde sale ese punto que mencionaba David y mencionábamos con Andrea también, de que el otro caso no era solamente que no hacían las cosas bien, sino que sumaban un montón de cosas que por ahí servían para tapar un poco sus mismos pecados. Añadían más cargas que la gente no podía llevar. Daban un montón alejaban a las personas del Dios Santo, dando cargas extremadamente difíciles de llevar. Cosas que Juan el Bautista y Jesús predicaron
Y hablaron y dijeron, hey, esto, lo que están haciendo de poner cargas mayores a las que ustedes ni siquiera están queriendo llevar, están mal. Y eran los dos puntos donde el hombre fracasa. Ahora, en todo ese tiempo, tanto antiguo como parte del Nuevo Testamento, se vio el fracaso del hombre. Nunca pudo cumplir la ley y hasta el día de hoy no va a poder cumplir la ley, porque humanamente es imposible. ¿Y cuál fue el juicio resultante para Israel? Bueno, fueron cautivos y dispersados. Miren, le doy algunos datos interesantes por si los quiere anotar. Las 10 tribus del norte, ahí las de Israel, fueron llevadas a cautiverio por Asiria. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Ok? Segunda de Reyes, capítulo 17. Nos explica cómo las tribus del norte se fueron llevadas ahí en cautiverio. ¿Y saben qué pasó con esas tribus? Desaparecieron. Finalmente desaparecieron todas. Fueron dispersadas y no volvieron a juntarse. No hay registro. Y las 2 tribus del sur, Judá, fueron llevadas en cautiverio a Babilonia. Volvemos ahora a donde comenzó, a Babel. A esa gran ciudad que se puso como un atisbo de rebeldía contra el Señor. Y ahora los rebeldes cayeron en la ciudad de la rebeldía. Ahora, la nación también asumió la responsabilidad de la muerte de Cristo. Recordemos que ellos fueron los que gritaron crucifícale. No tenemos más rey que César. Porque Jesús vino a ofrecer un reino. Y claro, ahí las personas fácilmente pudieron haberlo ofrecido y comenzaba algo. Dios sabía que eso no iba a pasar y por eso Él planificó la iglesia. No como un plan B, sino como como este grupo maravilloso que el Señor iba a utilizar y que vamos a estudiar más adelante para llevar ahí sus propósitos. Y finalmente, bueno, qué decir de que la nación fue dispersada por todo el mundo y todas las cosas que han sufrido los judíos, desde las guerras mundiales, el antisemitismo, las guerras y cosas que por vivir lejos de Dios también ellos se han metido en situaciones muy complejas donde están pagando sus retribuciones. Y son situaciones muy difíciles. Pero hermanos, no podemos dejar de lado la enseñanza que nos deja Israel con todo esto. Tenían la responsabilidad de la ley entregada. La ley se les fue dada. Y si ellos no la cumplían, esto iba a venir. Tardó el castigo, pero llegó. Usted tiene una Biblia hasta en el teléfono. Yo tengo una Biblia hasta en el teléfono y soy responsable por cada palabra que he leído de ella. Y un día se me va a juzgar. No por salvación, pero sí por galardones. Por la única vez que tendré para agradecerle a mi Señor. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar? Voy a tener lágrimas de vergüenza delante del Señor porque la verdad es que supe mucho, prediqué mucho, hablé mucho y al final de todas esas palabras no fui responsable de nada, no cumplí nada. Hermanos, mire, ore por mí. De verdad, le pido que ore por mí. Porque tomar 3 años de instituto bíblico es exponerse a que soy responsable por toda la palabra del Señor que pude aprender. Y siento la presión. Cada día. Pero es una presión que me motiva a agradarle a Él. Y espero que eso sea también para usted.
Porque acá no veo creyentes nuevitos. Son puros creyentes que ya llevan tiempo. Gente con conocimiento. E independiente si usted no vino a estudiar, si no estudió en un instituto bíblico, bueno, ahora está aprendiendo. Y cada vez va a saber más. En la iglesia estamos estudiando cartas completas. Y usted es responsable de cada palabra que ha leído. ¿Qué está haciendo con eso? Un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo serán mis lágrimas? ¿De gozo por escuchar el bien hecho buen siervo fiel? ¿O de sufrimiento, de tristeza? Porque mirando mi vida diría, la verdad es que no hice nada. Y lo que hice lo hice mal. Espero que no sea el caso, hermanos. Sin embargo, esto no es todo malas noticias, porque nos falta algo por la gracia de Dios. Y es su intervención en gracia. Ay, hermano, ¿saben que cuando yo leía esto me daban ganas de llorar? Porque le caemos con Israel con tanto. Y es imposible no pensar en mi vida y en la vida de todos nosotros. Porque claro, estamos en una situación muy similar. Pero miren cómo lo que hace el Señor con ellos. Dios proveyó sacrificios por los pecados de ignorancia. Habían cosas que las personas no sabían. Bueno, habían sacrificios para arreglarse con Dios cuando no sabías. Si es que mataste a alguien sin querer, por ejemplo, habían ciudades de refugio. También ahí nosotros avanzamos y vemos que Moisés intervino repetidamente por ellos. Ahora, también ahí Josué rogó por ellos. Los jueces fueron, algo que no lo anoté aquí, pero lo tengo acá también, que los jueces fueron exaltados para poder rescatarlos. Cuando ellos pecaban deliberadamente, el Señor ahí se lanza corriendo ahí a... el Señor se lanza corriendo ahí a entregar a estas personas para su ministerio, para que puedan ahí directamente juzgar al pueblo y también liberarlo de esa situación. Dios también ayudó a los reyes en todas esas batallas en las cuales de repente venían pueblos enemigos que a veces tenían que ver por sus mismas negligencias. Los profetas advirtieron repetidamente sobre el juicio divino. Y bueno, fueron y son protegidos por Dios aún estando dispersos. Y lo más hermoso, hoy están dispersos, pero Israel será restaurado, porque Dios es fiel a su promesa. Les prometió la tierra, la van a tener. Y esto me hacía pensar en algunos puntos de nuestra vida también, como aplicación. Ay, ¿qué decir? O sea, cuando pecamos, Dios proveyó el sacrificio. Él mismo se dio en sacrificio. Moisés intercedió muchas veces. El Señor Jesucristo todos los días intercede por mí. Al igual que Josué y Josué, su nombre es raíz de Cristo, de raíz de Jesús. Es un nombre derivado. Dios también nos ayuda a afrontar las consecuencias de nuestros pecados. Nos advierte por medio de su voz en la palabra del Señor todos los días para que no caigamos. También somos protegidos aún en medio de las consecuencias. Somos cuidados ahí para que no suframos más de la cuenta, más de lo que merecemos. No, o sea que menos de lo que merecemos, mejor dicho.
Y al final de cuentas seremos liberados de la esclavitud del pecado. Ya somos libres de ello, pero ya no pelearemos con nuestro cuerpo de muerte. ¿Cómo no glorificar al Señor, hermanos amados? ¿Cómo no darle gracias por eso? Y nosotros cuando avanzamos, bueno, vemos que todo esto se da porque, y se pudo satisfacer ahí la ley, porque Jesús pudo cumplir con todas las demandas de la ley. Él obedeció a lo largo de su vida, se mantuvo en santidad, él la enseñó y mostró su carácter. ¿Recuerdan? Porque oíste que fue dicho, mas yo os digo. También, además de eso, sufrió en completa inocencia la maldición que debía caer sobre el ser humano que no obedecía a la ley. Y todos los símbolos de la ley, de la liturgia religiosa, del culto religioso, se cumplieron en él. Porque él era el tabernáculo, él era el candelero. ¿Recuerdan cuando lo estudiamos? Todo apuntaba a Cristo. Y en él lo vemos. Esa es una aplicación secundaria. Porque ese era el espíritu de la ley. El espíritu de la ley era mostrar que el ser humano es incapaz de cumplir unas demandas tan altas. Sin embargo, hay un Dios santo que dio a su único hijo para que creyendo podamos satisfacer la ley de Dios. Porque Él borró aquello que nos hacía bajar y nos impulsa, nos puso arriba, nos sentó ahí en la diestra del Padre. Maravilloso, hermanos. Y eso es lo que podemos decir acerca de esta dispensación. Solamente dos fe de erratas importantes ahí, que algunas cositas, algo que quizás no se entendió. Cuando mencionaba de Éxodo 24 no me refería a Éxodo 24, 31. Ahí era no era el versículo, era hasta del 24 al 31, el capítulo, ¿ok? Solamente para que quede claro ahí. Y también un tema de cuántos preceptos eran, bueno, son 613 los que están en la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia. Todos estos estaban ahí, en la palabra de Dios. Y eran todos esos mandamientos que se dividen en esas tres cosas, de leyes como tal, morales, judiciales y de culto religioso. Eso respondiendo a la pregunta. Solamente para ahí tener ahí en cuenta eso. Y también acá me mandan por interno un dato interesante, que mitzvah en hebreo es una palabra hebrea que significa mandamiento. Y que esta palabra se usa en el judaísmo para referirse a la ley rabínica judía y también a estos 613 principios bíblicos, ¿no? O sea, preceptos bíblicos, quiero decir. Así que esto es lo que podemos ver acerca de la dispensación de la ley. Vimos mucho, sé que es mucha información, pero esto es para empezar. Le voy a mandar el Power ahora terminando la clase para que pueda repasarlo, estudiarlo y bueno, va a quedar ahí un tiempo abierto de preguntas. Así que cualquier duda que tengan la podemos hacer. Pero para terminar, me gustaría que podamos orar agradeciéndole al Señor, porque sin duda en este tiempo el Señor nos pudo marcar varias cosas. No sé si a alguno le gustaría orar para darle gracias a Dios por su palabra en este momento. Ahí el que quiera puede abrir su micrófono para dirigirnos en oración. Si no hay nadie, Sí. Ah, Bueno, dele nomás. ya, oraré yo entonces.
Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por comprender estas verdades bíblicas, Señor, y saber, Padre, que si bien es cierto, la ley fue dada a los judíos, Señor, pero también esas leyes morales, Señor, también nos tocan a nosotros porque debemos ser de testimonio donde quiera que estemos, Señor amado. Gracias por la vida de Felipe, gracias por su dedicación. Sabemos, Señor, que está bastante ocupado, atareado con muchas cosas, pero dale la paz, dale la tranquilidad, Señor, dale el entendimiento y también el descanso que necesite para seguir cumpliendo con sus responsabilidades, Señor. Bendice a cada hermano también, especialmente que se ha conectado y ha estado, Señor, presente, escuchando, Señor, este estudio del día de hoy. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, queda aquí abierto ahí un tiempo para preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo.